¿Y si te dijera que las verdaderas élites de este mundo no son ni más inteligentes ni más talentosas que tú? Su mayor secreto es algo mucho más oscuro. Han logrado extirpar de su cerebro la única debilidad biológica que te paraliza todos los días. Estás entrando en Renacimiento Oscuro. Prepárate, porque hoy la forma en la que ves el poder va a cambiar para siempre. ¿Qué pasaría si las personas más poderosas no estuvieran impulsadas por la ambición, sino por la ausencia de miedo? Fíjate bien en cómo vive la mayoría de la gente. Dudan antes de hablar. Cuestionan constantemente sus decisiones. Se quedan en silencio cuando deberían actuar y solo actúan cuando se sienten seguros. No porque les falte inteligencia, sino porque algo invisible los controla. El miedo. El miedo a perder estatus, el miedo a ser juzgados, el miedo al fracaso, el miedo a quedarse solos. Y este miedo no solo influye en las personas, las programa. Decide cuándo hablan, decide qué persiguen, decide hasta dónde están dispuestos a llegar. Así que, mientras creen que están tomando decisiones, en realidad están siguiendo límites. Ahora, entiende esto. El poder comienza donde terminan esos límites. Nicolás Maquiavelo observó que el control nunca se mantiene solo mediante la fuerza. Se mantiene entendiendo qué mueve a las personas y qué las detiene. Y nada detiene a las personas con más eficacia que el miedo. Es por eso que la mayoría de los individuos siguen siendo predecibles. Evitan el riesgo, protegen su imagen, esperan permiso. Pero un pequeño número de personas opera de manera diferente. No son más valientes, no son más ruidosos, no son más emocionales. Simplemente no se ven afectados. No negocian con el miedo, no lo gestionan, eliminan su influencia por completo. Y cuando eso sucede, algo cambia. Sus decisiones se vuelven limpias, sus acciones se vuelven directas, su presencia se vuelve difícil de desafiar. Porque cuando una persona no tiene nada en su interior que pueda ser detonado, no hay nada en el exterior que pueda controlarla. Este es el rasgo oscuro que la mayoría de la gente malinterpreta. No es agresividad, no es dominancia, ni siquiera es inteligencia. Es el desapego emocional del miedo mismo. Y una vez que ese desapego es completo, la duda desaparece. En este video aprenderás cómo el miedo moldea silenciosamente el comportamiento, por qué la mayoría de la gente nunca escapa de él y qué sucede cuando lo eliminas de raíz. Verás cómo este único cambio transforma la forma en que los demás responden a ti sin que tengas que forzar nada. Porque el poder no se trata de lo que muestras, se trata de lo que no se puede mover. Antes de avanzar, quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Me muevo sin miedo. Número 1. Mata la ilusión de la valentía. Abraza la muerte emocional. La mayoría de las personas malinterpreta lo que significa no tener miedo. Imaginan discursos audaces, riesgos dramáticos o una confianza visible. Piensan que el coraje es algo que se actúa, algo que otros pueden ver y admirar. Esa es la ilusión, porque cualquier cosa que necesite ser exhibida sigue dependiendo de una audiencia. Y en el momento en que tu fuerza depende de cómo se ve, se vuelve frágil. El verdadero poder comienza donde termina la actuación. Los individuos que tienen verdadera influencia no intentan parecer fuertes. No buscan reconocimiento por su compostura. De hecho, la mayor parte del tiempo nada en ellos destaca de manera obvia. Pero internamente, algo es completamente diferente. No están negociando con sus emociones. No están intentando calmarse. No están luchando contra la ansiedad. No están construyendo confianza. Ya han cruzado una línea que la mayoría de la gente nunca alcanza.
un estado donde la perturbación emocional ya no dicta el comportamiento. Esto es lo que se siente como la muerte emocional. No la pérdida de conciencia, no la ausencia de inteligencia, sino la eliminación de la interferencia emocional. El miedo no necesita ser reprimido porque ya no surge con la misma intensidad. La duda no necesita ser gestionada porque ha perdido su autoridad. Y esto crea una ventaja peligrosa, porque cuando una persona ya no está perturbada internamente, sus acciones se vuelven precisas. No se apresuran, no se paralizan, no piensan demasiado, simplemente ejecutan. Nicolás Maquiavelo dijo una vez: los hombres son impulsados por dos impulsos principales, ya sea por el amor o por el miedo. La mayoría de la gente vive atrapada entre estas dos fuerzas. Quieren aprobación, así que dudan. Temen perder, así que se retiran. Su comportamiento se ajusta constantemente para evitar la incomodidad. Pero en el momento en que sales de ese sistema, el control cambia. Ya no estás reaccionando a la presión emocional. Estás eligiendo una dirección sin resistencia interna. Aquí es donde la ilusión de la valentía se derrumba, porque la valentía todavía implica la presencia del miedo. Sugiere que algo dentro de ti se resiste y tú estás empujando a través de ello. Pero el nivel más alto de control no es empujar a través de nada, es dejar de ser empujado por completo. Cuando nada dentro de ti crea fricción, tu movimiento se vuelve limpio. Y el movimiento limpio es difícil de predecir. Los demás no pueden leer la duda en tu rostro, no pueden detectar inseguridad en tu tono, no pueden anticipar tus límites porque esos límites ya no existen. De la misma manera, es por esto que los individuos emocionalmente neutrales a menudo parecen intimidantes sin intentarlo. No hay tensión visible, no hay necesidad de demostrar nada, ninguna reacción que provocar. Y esa ausencia crea presión. Las personas a tu alrededor comienzan a cuestionarse a sí mismas. Empiezan a ajustar su comportamiento. No porque hayas dicho algo, sino porque no pueden localizar tu debilidad. Este es el primer cambio para volverte intocable. Dejas de participar en juegos emocionales. Dejas de reaccionar a detonantes invisibles. Dejas de dar a los demás acceso a tu estado interno. Y una vez que ese acceso desaparece, el control le sigue. Deja esta afirmación en los comentarios. No siento nada. Número 2. El miedo es el sistema invisible que controla a todos. El miedo no siempre se ve como pánico o debilidad. La mayoría de las veces parece lógica. Se disfraza de responsabilidad, precaución y pensamiento cuidadoso. Las personas creen que están siendo racionales, pero en realidad están obedeciendo a un sistema interno que restringe silenciosamente cada movimiento que hacen. Este sistema opera por debajo de la conciencia, moldeando el comportamiento mucho antes de que ocurra la acción. Le dice a alguien que se quede callado en una reunión, incluso cuando tiene una idea mejor. Le dice a alguien que tolere la falta de respeto en lugar de arriesgarse al conflicto. Le dice a alguien que siga un camino que nunca eligió, simplemente porque se siente más seguro que la incertidumbre. Lo que hace poderoso al miedo no es su intensidad, sino su invisibilidad. Cuando algo te controla sin ser visto, nunca piensas en desafiarlo. Empiezas a llamarlo tu personalidad, tu preferencia, tu naturaleza. Pero no es ninguna de esas cosas, es condicionamiento. Desde una edad temprana, las personas son entrenadas para evitar las consecuencias. Aprenden que destacar invita al juicio, que el fracaso trae vergüenza y que el rechazo crea aislamiento. Con el tiempo, estas lecciones forman una estructura interna que filtra cada decisión. Así que, cuando aparece una oportunidad, la primera respuesta no es la curiosidad o la estrategia, es la duda. No porque la oportunidad sea incorrecta, sino porque activa el sistema.
Nicolás Maquiavelo dijo una vez: la promesa dada era una necesidad del pasado. La palabra rota es una necesidad del presente. Lo que él entendió es que el comportamiento humano rara vez se guía por ideales, se guía por la presión. Y el miedo es la forma más efectiva de presión porque no requiere fuerza externa una vez que está instalado. Las personas comienzan a regularse a sí mismas. Evitan acciones antes de que alguien siquiera las detenga. Silencian su propia voz antes de que alguien no esté de acuerdo. Reducen su propia ambición antes de que alguien la desafíe. Así es como funciona el control en su nivel más alto. Sin cadenas, sin órdenes, sin autoridad visible, solo limitación interna. Cuando miras a la sociedad a través de esta lente, los patrones se vuelven obvios. Ves individuos inteligentes aceptando posiciones débiles, personas capaces retrasando la ejecución y personas ambiciosas reduciendo sus propias expectativas. No porque les falte habilidad, sino porque operan dentro de límites invisibles. El miedo establece esos límites y luego los convence de que son reales. En el momento en que reconoces este sistema, todo cambia. Empiezas a ver que la mayoría de las reacciones a tu alrededor son predecibles. Las personas evitan lo que amenaza su identidad. Protegen lo que los hace sentir seguros. Siguen caminos que minimizan la incomodidad. Esta predictibilidad es lo que los hace fáciles de influenciar. Porque si sabes a qué le teme alguien, sabes qué lo controla. Y si eliminas ese miedo de ti mismo, sales del sistema por completo. De repente, las decisiones ya no se filtran a través de la aprobación, el riesgo o la percepción. Se basan en la dirección y el resultado. Este es el punto de separación. La mayoría continúa operando dentro de límites que no pueden ver, mientras que un pequeño número se mueve libremente sin restricciones internas. Esa diferencia es lo que crea el poder. Ahora quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Veo el sistema. Número 3. Elimina el miedo por completo. No lo gestiones. La mayoría de los consejos te enseñan a manejar la ansiedad, reducir el estrés o construir confianza. Suena práctico, pero mantiene intacta la raíz. Sigues negociando con algo que, en primer lugar, no debería tener autoridad. Mientras el miedo permanezca activo, continuará moldeando tus límites. Puedes sentirte más fuerte por un momento, pero el límite sigue ahí, esperando ser activado bajo presión. Es por eso que el coraje temporal se desvanece. Nunca fue libertad, era resistencia. La verdadera transformación comienza cuando dejas de intentar gestionar el miedo y decides eliminar su influencia por completo. Eso requiere un enfoque diferente. En lugar de preguntarte cómo sentirte mejor, cuestionas por qué existe esa reacción en primer lugar. La mayor parte del miedo no tiene que ver con el peligro físico, tiene que ver con la percepción. Cómo te ven, cómo te juzgan, cómo te comparan. Está ligado a la identidad, no a la supervivencia. Una vez que ves eso claramente, la estructura se debilita. Nicolás Maquiavelo dijo una vez: un hombre que desea hacer profesión de ser bueno en todo, inevitablemente fracasará entre tantos que no lo son. Lo que él señaló es el peligro de vivir por la aprobación. Cuando tus acciones se filtran a través de cómo serán recibidas, pierdes el control de la dirección. Comienzas a moldearte basándote en la reacción externa en lugar de en la claridad interna. Eliminar el miedo comienza con cortar esa conexión. Dejas de medirte a través de las opiniones de otras personas. Dejas de ajustar tu comportamiento para proteger tu imagen. Dejas de retrasar la acción para evitar la incomodidad. Esto no es imprudencia, es desapego de la percepción. Cuando desaparece la necesidad de ser visto de cierta manera, la duda pierde su fundamento. Las decisiones se vuelven directas porque ya no se filtran a través de la duda sobre cómo se verán. Actúas basándote en la intención, no en la interpretación. Ese simple cambio elimina una enorme cantidad de fricción interna.
Otra capa que debes entender es que el miedo se alimenta de la imaginación. Proyecta resultados que no han sucedido y te convence de que son reales. Comienzas a reaccionar a escenarios que existen solo en tu mente. Cuanto más interactúas con esas proyecciones, más fuertes se vuelven. La única forma de romper ese bucle es dejar de darles atención. No suprimiendo los pensamientos, sino negándote a asignarles autoridad. Tratas los resultados imaginados como datos irrelevantes. Te mueves antes de que tu mente termine de construir excusas. Actúas sin esperar la alineación emocional. Aquí es donde la mayoría de la gente fracasa. Esperan a sentirse listos, esperan la certeza, esperan a que llegue la confianza antes de tomar medidas. Pero la preparación a menudo es un mecanismo de retraso. Te mantiene dentro de un estado controlado donde nada cambia realmente. El individuo que elimina el miedo hace lo opuesto. Actúan primero y permiten que la realidad los corrija si es necesario. No buscan consuelo antes del movimiento, no hacen pausas para proteger la identidad. Y debido a eso, su velocidad aumenta mientras otros permanecen atascados analizando. Con el tiempo, esto crea separación. Mientras otros todavía están negociando con sus límites internos, tú ya estás operando más allá de ellos. Tu tolerancia a la incomodidad se expande, tus reacciones se vuelven mínimas, tu enfoque se agudiza. En ese punto, el miedo ya no es algo contra lo que luchas, se convierte en algo que simplemente ya no encaja dentro de tu sistema. Deja esta afirmación en los comentarios. Actúo sin dudar. Número 4. Aplasta la necesidad de aprobación. La necesidad de agradar es una de las formas más sutiles de control. No se siente como debilidad, se siente como ser razonable, cooperativo, incluso inteligente. Pero bajo esa superficie crea una dependencia constante. Cada decisión comienza a pasar por un filtro. ¿Cómo será recibido esto? ¿Cómo afectará esto a mi imagen? ¿Cómo me responderán los demás después de esto? Ese filtro te ralentiza, suaviza tu posición y te obliga a ajustarte de formas que rara vez te favorecen. La aprobación convierte a las personas en negociadores de su propia identidad. En lugar de actuar desde la claridad, comienzan a editarse a sí mismos. Retienen opiniones que pueden crear tensión. Evitan acciones que podrían atraer críticas. Reducen su ambición para que no amenace a los demás. Con el tiempo, esto crea un patrón en el que el comportamiento está más moldeado por la reacción externa que por la dirección interna. Nicolás Maquiavelo dijo una vez: los hombres en general juzgan más por las apariencias que por la realidad. Por eso la necesidad de aprobación es peligrosa. Cuando confías en cómo te ven los demás, estás confiando en algo inestable y fácilmente manipulable. La percepción cambia rápidamente y en el momento en que cambia, tu posición se debilita. Para romper este patrón, debes eliminar la importancia de agradar. No de una manera ruidosa o rebelde, sino en un cambio controlado y deliberado. Dejas de dar explicaciones cuando no se requiere ninguna. Dejas de justificar decisiones que ya tienes claras. Dejas de suavizar tu tono para hacer que los demás se sientan cómodos con tu dirección. Esto no significa volverse agresivo. Significa volverse preciso. Dices lo que hay que decir sin agregar capas innecesarias. Actúas cuando es necesario sin esperar un acuerdo. Avanzas sin pedir permiso. Cuando desaparece la necesidad de aprobación, tu comportamiento se vuelve más difícil de influenciar. Las personas no pueden guiarte a través de los elogios y no pueden frenarte mediante la desaprobación. Sus reacciones pierden influencia. Otro cambio importante ocurre internamente. Sin la presión de mantener una imagen, tu pensamiento se vuelve más directo. Ya no divides la atención entre tu objetivo y cómo te ves mientras lo persigues. Esa claridad aumenta la velocidad y la precisión.
Tomas decisiones más rápido porque no estás gestionando la percepción al mismo tiempo. La mayoría de los individuos permanecen atrapados porque la aprobación se siente segura. Crea un sentido de pertenencia y la pertenencia se siente como seguridad. Pero esa seguridad tiene un costo. Limita hasta dónde estás dispuesto a llegar y qué estás dispuesto a arriesgar. En el momento en que priorizas la aceptación, comienzas a operar dentro de los límites establecidos por otros. Los poderosos operan de manera diferente. No rechazan la conexión, pero tampoco dependen de ella. Su dirección es autodefinida. Sus estándares son internos. Su movimiento no se ajusta para mantener la comodidad en los demás. A medida que esto se vuelve consistente, tu presencia cambia. Te vuelves menos predecible. Te vuelves menos reactivo. Las personas empiezan a sentir que su opinión no controla tu comportamiento. Y eso por sí solo cambia la dinámica. Ya no eres alguien que necesita validación. Te conviertes en alguien que decide. Ahora, quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. No busco aprobación. Número 5. Entrénate a través de la incomodidad controlada. La comodidad no es neutral, te condiciona. Cuanto más te mantienes dentro de entornos familiares, rutinas predecibles y elecciones seguras, más estrecho se vuelve tu rango de operación. Tu tolerancia a la presión disminuye. Tus reacciones se vuelven más sensibles. Los pequeños desafíos comienzan a sentirse más grandes de lo que realmente son, porque tu sistema ya no está acostumbrado a la resistencia. Así es como el miedo mantiene su posición. No necesita dominarte agresivamente, simplemente necesita que permanezcas cómodo el tiempo suficiente para que cualquier cosa fuera de esa zona se sienta amenazante. La mayoría de las personas refuerzan este patrón sin saberlo. Eligen la facilidad sobre el crecimiento, la familiaridad sobre la expansión y la estabilidad sobre la exposición. En la superficie, esto parece lógico, pero con el tiempo construye una dependencia. En el momento en que aparece la incomodidad, su sistema reacciona como si algo anduviera mal. Esa reacción no es la verdad, es condicionamiento. Nicolás Maquiavelo dijo una vez: el hombre sabio hace de una vez lo que el tonto hace al final. Lo que separa a los dos no es la inteligencia, es la tolerancia a la incomodidad. Los sabios actúan temprano porque no están esperando las condiciones perfectas. No están esperando la facilidad. Se mueven mientras la presión está presente, mientras la incertidumbre existe, mientras la resistencia está activa. Entrenarte a ti mismo a través de la incomodidad controlada significa adentrarte deliberadamente en situaciones que desafían tus límites actuales. No al azar, no de forma imprudente, sino con intención. Te expones a entornos donde tus reacciones habituales te dirían que dudes. Hablas cuando quedarte en silencio te resultaría más seguro. Tomas medidas cuando la demora se sentiría más cómoda. Te posicionas donde tu identidad no está protegida por la familiaridad. Al principio, tu sistema se resistirá. Intentará devolverte a lo que se siente normal. Generará razones, excusas y justificaciones. Pero cada vez que avanzas, de todos modos, algo cambia. La intensidad de esa resistencia comienza a disminuir. Lo que una vez pareció difícil comienza a sentirse manejable. Lo que una vez provocó dudas empieza a sentirse neutral. No se trata de volverse intrépido al instante. Se trata de reducir la sensibilidad mediante la exposición repetida. No eliminas el miedo pensando de manera diferente. Lo eliminas experimentando situaciones que prueban que tus límites eran exagerados. Cada desafío controlado amplía tu rango. Cada acción deliberada reconfigura tu respuesta. Con el tiempo, tu base de referencia cambia. Las situaciones que alguna vez crearon tensión ya no te afectan de la misma manera. Tus reacciones se vuelven más lentas,
más medidas, menos emocionales. Otro efecto comienza a aparecer. Tu confianza ya no se basa en la creencia, se basa en la evidencia. Te has visto operar bajo presión, te has visto moverte a pesar de la incertidumbre. Esa experiencia reemplaza la duda con una certeza que se basa en la realidad. A medida que este proceso continúa, tu comportamiento se vuelve más difícil de perturbar. Ya no dependes de las condiciones ideales. Puedes actuar en entornos inestables, bajo observación, bajo riesgo. Esa flexibilidad crea una fuerza que los demás pueden percibir sin que tengas que demostrarla. La mayoría de las personas evitan este camino porque requiere esfuerzo e incomodidad sin recompensa inmediata. Pero es exactamente por eso que funciona. Pocos están dispuestos a soportarlo, lo que significa que pocos desarrollan la capacidad que crea. Cuando te entrenas en la incomodidad, no solo estás construyendo tolerancia, estás expandiendo el control. Le estás enseñando a tu sistema que la presión no es una señal para detenerse, es una condición para operar dentro de ella. Número 6. Desapégate de los resultados para volverte intocable. El apego es el ancla oculta detrás de la mayoría de las dudas. Cuando tu identidad se vincula a un resultado específico, cada decisión comienza a llevar un peso que no debería tener. El éxito se siente como validación, el fracaso se siente como pérdida. Y debido a esa conexión, tus acciones se vuelven cautelosas. Empiezas a proteger el resultado en lugar de ejecutar el proceso. Esa protección te frena e introduce dudas. Las personas rara vez notan este patrón porque se siente natural. Creen que preocuparse profundamente por los resultados es necesario para el rendimiento. Pero lo que realmente sucede es todo lo contrario. Cuanto más apegado estás, más presión creas. Y la presión distorsiona el juicio. Provoca pensar demasiado, una acción retrasada y ajustes innecesarios. Nicolás Maquiavelo dijo una vez: la fortuna es mujer, y si quieres mantenerla sumisa, es necesario golpearla y maltratarla. El significado detrás de esto no es la agresión literal, sino el control sobre la incertidumbre. La fortuna representa los resultados, cosas que no puedes predecir completamente. Intentar controlarlos directamente crea frustración. Actuar con decisión sin apego crea una ventaja. El desapego de los resultados significa separar tu identidad de lo que sucede después de que actúas. Defines tu rol claramente para decidir, ejecutar, adaptar. No defines tu valía basándote en cómo se desarrollan los acontecimientos. Cuando esta separación se vuelve estable, algo cambia internamente. El peso asociado a cada decisión desaparece. Ya no dudas porque no hay nada en juego en términos de identidad. No intentas demostrar nada. Simplemente te estás moviendo según la dirección. Esto crea un efecto poderoso. Tus acciones se vuelven más rápidas y limpias porque no se filtran por el miedo al fracaso. Eres capaz de asumir riesgos calculados sin resistencia interna. Eres capaz de alejarte cuando es necesario porque no estás atado emocionalmente al resultado. Otra ventaja aparece en la forma en que otros te responden. La mayoría de las personas operan con un apego visible. Revelan lo que quieren, lo que temen perder y lo que intentan proteger. Eso los hace predecibles. También los hace fáciles de influenciar. Cuando alguien sabe lo que necesitas, puede usarlo en tu contra. Pero cuando estás desapegado, esa ventaja desaparece. No estás desesperado por un resultado específico. No dependes de una reacción particular. No te aferras a un solo camino. Esta imprevisibilidad crea presión sobre los demás. No pueden leer tus prioridades con claridad. No pueden manipular tus expectativas. No pueden obligarte a adoptar una posición amenazándote con una pérdida. Te vuelves difícil de controlar porque no hay nada obvio que puedan quitarte. El desapego también agudiza el enfoque sin el ruido emocional en torno a los posibles resultados. Tu atención permanece en la ejecución. Ves las situaciones como son, no como temes que puedan llegar a ser. Esa claridad mejora la toma de decisiones bajo presión. Es importante entender que el desapego no es indiferencia.
Todavía te preocupas por la dirección, el progreso y los resultados, pero no estás controlado por ellos. Actúas con intención. Luego permites que los eventos se desarrollen sin perturbación interna. Con el tiempo, esto crea un estado interno estable. No eres elevado por el éxito ni desestabilizado por los contratiempos. Te mantienes constante. Esa constancia se convierte en tu ventaja. El individuo que puede aceptar la pérdida antes de que ocurra, elimina su poder por completo. En ese punto, nada externo puede forzar la duda. Deja esta afirmación en los comentarios. Suelto los resultados. Número 7. Implacabilidad. La evolución de la valentía. Cuando la duda desaparece, algo más toma su lugar. Claridad. No intensidad emocional, no agresión, sino una capacidad afilada y controlada para actuar sin conflicto interno. Aquí es donde la valentía evoluciona hacia algo más refinado, algo que la mayoría de la gente malinterpreta y a menudo evita: la implacabilidad. La palabra en sí tiene una imagen negativa, pero en su verdadera forma no tiene nada que ver con el caos o el comportamiento descontrolado. Es la disciplina de tomar decisiones sin interferencia emocional cuando esas decisiones requieren precisión. La mayoría de la gente duda en los momentos críticos porque están tratando de proteger algo: una imagen, una relación, una sensación de confort. Esa duda crea demoras, y las demoras crean debilidad. No porque la situación se pierda instantáneamente, sino porque la oportunidad de actuar limpiamente ha pasado. Nicolás Maquiavelo dijo una vez: las injurias deben hacerse todas de una sola vez, de modo que, siendo saboreadas menos, ofendan menos. Lo que él entendió es el tiempo. Cuando es necesaria la acción, debe ser ejecutada de manera decisiva. La duda prolongada crea más daño que la acción misma. La implacabilidad es la capacidad de actuar en el momento exacto en que se requiere la acción, sin suavizar la decisión para hacerla más cómoda. Significa eliminar las demoras innecesarias. Significa evitar movimientos a medias. Significa terminar lo que hay que hacer sin negociación interna. Esto no requiere crueldad, requiere precisión. Identificas lo que se debe hacer en función de la dirección y el resultado, no en función de cómo se siente en el momento. No diluyes tus decisiones para mantener el equilibrio emocional de los demás. No dudas porque la acción podría ser malinterpretada. Actúas porque es necesario. Otra capa a entender es que la mayoría de los individuos operan con patrones de duda. Esperan, prueban, buscan seguridad y luego actúan solo cuando se sienten seguros. Esto crea un ritmo predecible. Cuando alguien es predecible, es más fácil de anticipar y contrarrestar. La implacabilidad rompe ese ritmo. Tus acciones no se retrasan por el confort. Tus decisiones no se ajustan por la reacción externa. Tu ejecución no se ve interrumpida por la duda. Esto crea una presencia que los demás no pueden mapear fácilmente. No pueden predecir cuándo te moverás. No pueden asumir que dudarás. No pueden depender de patrones emocionales para entenderte. Esa imprevisibilidad se convierte en presión. Las personas comienzan a ajustar su comportamiento a tu alrededor, no porque los obligues, sino porque sienten que operas de manera diferente. No hay brecha visible entre tu decisión y tu acción, y esa ausencia de demora crea autoridad. También es importante entender la moderación. La implacabilidad no es acción constante, es una aplicación controlada. No actúas innecesariamente, no creas conflictos sin razón. Esperas cuando lo correcto es esperar, pero cuando llega el momento, no dudas. Este equilibrio es lo que separa la precisión de la impulsividad. Con el tiempo, este enfoque cambia la forma en que se desarrollan las situaciones a tu alrededor. Las oportunidades se manejan rápidamente. Los desafíos se abordan directamente. Las complicaciones innecesarias se reducen porque no permites que se expandan a través de la demora.
Te vuelves eficiente en entornos donde otros crean fricción. Y la eficiencia, cuando se combina con el desapego emocional, crea una forma de poder que es difícil de desafiar. En esta etapa, el miedo ya no forma parte de tu sistema. Y sin miedo, la duda no tiene base. Ahora, quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Actúo con precisión. Número 8. Conviértete en el miedo que sienten los demás. En esta etapa, el cambio está completo. Ya no te concentras en eliminar los límites internos. Ese trabajo ya está hecho. Lo que surge ahora es el impacto externo. No a través de la fuerza, no a través del volumen, sino a través de la presencia. Porque cuando alguien opera sin dudar, sin presión visible y sin la necesidad de validación, los demás comienzan a responder de manera diferente. Se vuelven cuidadosos, se vuelven observadores. Empiezan a regularse a sí mismos sin que se les diga nada. Así es como el miedo pasa de ser algo que alguna vez te controló a convertirse en algo que ahora te rodea. Nicolás Maquiavelo dijo una vez: «Es mucho más seguro ser temido que amado si hay que elegir». El significado a menudo se malinterpreta. No se trata de intimidación o agresión. Se trata de estabilidad. El miedo crea consistencia en cómo se comportan los demás a tu alrededor porque introduce consecuencias en sus decisiones. Cuando tu comportamiento es impredecible, tus reacciones son mínimas y tus intenciones no se leen fácilmente. Las personas no pueden depender de patrones familiares para entenderte. Y cuando las personas no pueden predecirte, comienzan a adaptarse. Hablan con más cuidado, actúan más deliberadamente, evitan los riesgos innecesarios a tu alrededor. Esto no se debe a que estés haciendo algo extremo, es porque no estás haciendo lo que esperan. La mayoría de los individuos se rebelan rápidamente. Sus emociones son visibles, sus intenciones son claras. Sus límites son fáciles de identificar. Esa transparencia los hace cómodos para tratar, pero también los hace fáciles de influenciar. Cuando eliminas esa transparencia, la dinámica cambia. No das explicaciones excesivas. No reaccionas de inmediato. No revelas tus estados internos a través de la expresión o el tono. El silencio se convierte en una de tus herramientas más potentes. No el silencio como evasión, sino el silencio como control. Permites que el espacio exista sin llenarlo. Dejas que los demás hablen, se ajusten y revelen más de lo que pretendían. La ausencia de tu respuesta crea presión porque la gente naturalmente intenta resolver la incertidumbre. Otra táctica es la insinuación en lugar de la declaración directa. En lugar de hacer amenazas o declaraciones claras, permites que tus acciones sugieran las consecuencias. Esto mantiene sólida tu posición sin exponer toda tu intención. También evita que los demás te contrarresten fácilmente porque no hay nada explícito que desafiar. Tu consistencia también juega un papel importante. Cuando tu comportamiento permanece estable independientemente de la situación, los demás no pueden usar los cambios emocionales para influenciarte. No pueden provocar una reacción para ganar ventaja. No pueden leer tu estado para predecir tu próximo movimiento. Esta estabilidad construye una forma de respeto que no se basa en la aprobación. Se basa en la precaución, y la precaución crea espacio. Las personas comienzan a pensar 2 veces antes de actuar en tu contra. Miden sus palabras con más cuidado. Evitan conflictos innecesarios porque no pueden predecir cómo responderás. En este punto, ya no eres parte del entorno emocional que te rodea. Lo estás moldeando no a través de la fuerza, no a través del control, sino a través de la ausencia de debilidad. Esta es la transformación final. No sientes miedo, no proyectas miedo. Te conviertes en el factor que los demás consideran antes de actuar. Y ahí es donde el control cambia por completo. Al principio, eras como los demás, pensando cuidadosamente, dudando bajo presión, midiendo tus acciones en función de cómo podrían ser recibidas.
No porque te faltara habilidad, sino porque algo invisible moldeaba tus límites. El miedo. Ahora lo ves de manera diferente. Entiendes cómo controla el comportamiento, cómo crea dudas, cómo mantiene a las personas predecibles, cautelosas y fáciles de influenciar. Y lo más importante, has visto lo que sucede cuando desaparece. Te vuelves desapegado, te vuelves preciso, te vuelves difícil de leer y aún más difícil de controlar. Nicolás Maquiavelo construyó su filosofía sobre una simple realidad. Las personas no se guían por ideales, se guían por fuerzas. Y el que comprende esas fuerzas comanda el resultado. Siempre hay dos caminos. El hombre promedio vive dentro del miedo. Protege su imagen, evita la incomodidad y espera el momento adecuado que nunca llega. Su vida está moldeada por la reacción. El hombre poderoso sale de ese sistema. Actúa sin dudar, se mueve sin buscar aprobación y permanece estable sin importar lo que gane o pierda. Su vida está moldeada por la decisión. Esta es la separación. No es talento, no es suerte, no es inteligencia, es control. Y una vez que alcanzas ese nivel, algo cambia permanentemente. Ya no persigues validación, ya no reaccionas a la presión, ya no dependes de los resultados. Operas bajo tus propios términos. Así que, si este video cambió tu perspectiva, aunque sea un poco, no te limites a mirar y seguir de largo. Golpea ese botón de me gusta, compártelo con alguien que necesite ver este cambio y suscríbete al canal, porque aquí es donde dejas de pensar como todos los demás y empiezas a moverte como un estratega. Recuerda esto: cuando el miedo muere dentro de ti, algo más toma su lugar. No es caos, no es emoción,